Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo nació el fantasma de Kiev, la leyenda sobre un piloto ucraniano. Los pilotos de combate de Ucrania son ampliamente superados en número por los rusos, pero se han vuelto legendarios, gracias en parte a la historia de un supuesto as de la aviación llamado el fantasma de Kiev. Se dice que este héroe derribó hasta 40 aviones enemigos, una hazaña increíble en un contexto en el que Rusia controla los cielos. Pero ahora, el comando de la Fuerza Aérea de Ucrania advirtió en Facebook de que el fantasma de Kiev es una leyenda de superhéroes cuyo personaje fue creado para los ucranianos. Pedimos a la comunidad ucraniana que no descuide las reglas básicas de higiene de la información, decía el mensaje, instando a la gente a comprobar las fuentes de información antes de difundirla. Reportes anteriores habían nombrado al as del aire como el mayor Stepan Tarabalka, de 29 años. Las autoridades confirmaron que murió en combate el 13 de marzo y fue honrado con una medalla de héroe de Ucrania a título póstumo. Ahora, la Fuerza Aérea subrayó que Tarabalka no es el fantasma de Kiev y no derribó 40 aviones. El organismo militar describió el fantasma de Kiev como una fuerza colectiva de los pilotos de la Brigada de Aviación Táctica número 40 de la Fuerza Aérea, que defienden el cielo sobre la capital, en lugar del historial de combate de un solo hombre. Durante semanas, los ucranianos no tenían un nombre para el fantasma de Kiev, pero eso no impidió que la historia se volviera viral en las redes sociales. Fue utilizada como estrategia de marketing por un fabricante de aviones a escala ucraniano, mientras que la ilustradora ucraniana, Irina Kostyrenko, mostró una insignia militar inspirada en la leyenda. El Ministerio de Defensa titubeó un video celebrando el heroísmo de Tarabalka, propaganda para levantar la moral. Expertos militares dijeron a medios noticieros internacionales que dudaban de que un piloto pudiera haber derribado 40 aviones rusos. El historiador militar ucraniano, Mikhail Sirohov, describió la historia del fantasma de Kiev como propaganda para levantar la moral, en declaraciones a medios noticieros internacionales desde Chernígov. Sirohov dijo que al principio de la guerra los rusos dominaban el espacio aéreo ucraniano, por lo que un piloto ucraniano solo podía haber derribado 2 o 3 aeronaves. Es esencial tener esta propaganda porque nuestras fuerzas armadas son más pequeñas, y muchos piensan que no podemos ser iguales a ellos. Necesitamos esto en tiempo de guerra, dijo. El hecho de que los pilotos ucranianos sigan impidiendo a Rusia el dominio total de los cielos, volando MiG-29 de diseño ruso inferior y más antiguo, inspiró esta leyenda moderna. Con todo su poderío militar, Rusia tuvo más de 2 meses para derribar las defensas aéreas de Ucrania, y fracasó. Las autoridades ucranianas alimentaron la leyenda del fantasma de Kiev. Apenas unos días después de iniciada la guerra, el Servicio de Seguridad de Ucrania mostró a un piloto de combate en el servicio de mensajería Telegram, con un texto que llamaba al fantasma de Kiev un ángel, por derribar 10 aviones rusos, pero no nombró al ángel, y los medios dijeron más tarde que la foto utilizada era antigua. Un experto militar ucraniano que solicitó el anonimato dijo a los medios noticieros internacionales que la historia ayudó a levantar la moral en un momento en que la gente necesita historias simples. Ahora, una pequeña pausa. Si has llegado hasta aquí y te está gustando el contenido de nuestro canal, suscríbete, dale un gran me gusta y haz clic a la campanita para que estés al tanto de todos nuestros videos, aquí, en Noticias Militares. Ahora sí, seguimos con más. Construcción de mitos. La moral de Ucrania también se vio impulsada por la historia del buque ruso Moskva. Primero, los guardias fronterizos ucranianos desafiaron al crucero misilístico con un gesto insultante, que luego fue celebrado con un sello postal popular. Más tarde, Ucrania dijo que había hundido al orgullo de la flota del Mar Negro de Rusia con 2 misiles Neptune. Rusia admitió que hubo un incendio a bordo y que el barco se hundió, pero no mencionó un ataque con misiles. Los heroicos pilotos de combate también son parte de la mitología nacional de otros países. Reino Unido celebra a los valientes pilotos de la Royal Air Force que burlaron a la poderosa Luftwaffe nazi en la batalla de Gran Bretaña en 1940. La propia Rusia glorifica los sacrificios de sus pilotos en la Segunda Guerra Mundial, que fueron superados en armas por los alemanes. Algunos se estrellaron deliberadamente contra aviones enemigos después de quedarse sin balas. Conteo de bajas. Leyendas como el fantasma de Kiev nos sorprenden cuando se dan cifras tan dispares sobre las pérdidas rusas y ucranianas. Hay mucho espacio para el adorno. El 30 de abril, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo que, hasta ese momento, Rusia había perdido 190 aviones y 155 helicópteros en la guerra. Pero los analistas independientes de Oryx
un blog militar y de inteligencia que cuenta las pérdidas militares de Rusia en Ucrania. Sobre la base de fotografías enviadas desde la zona de guerra, calculan que las pérdidas rusas son 26 aviones y 39 helicópteros, así como 48 drones. Tanto Rusia como Ucrania son muy reservadas sobre sus propias pérdidas. Contarlas es difícil, por lo que los aviones a menudo se estrellan en territorio controlado por Moscú y algunos logran aterrizar en Rusia. De este modo, los expertos coinciden en que en la mayoría de los casos, los aviones rusos fueron derribados con misiles tierra-aire, especialmente con sistemas portátiles de defensa aérea. De la consultora de seguridad Cybelink, cree que la leyenda del fantasma de Kiev es importante, porque en nuestra era de las redes sociales, la gente necesita mitos, héroes y leyendas, para proporcionar cohesión y significado. Crecimiento y muerte del mito del fantasma. Verificaciones internacionales y medios de prestigio alertaron sobre la falsedad del fantasma de Kiev desde sus primeras fases. Sin embargo, el hecho de que fuentes oficiales avivaran la existencia del personaje, como en este mensaje de Facebook del 11 de marzo del Mando General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, hizo que otras cabeceras picaran el anzuelo. De esta manera, tras prácticamente un mes de falsas hazañas por parte del fantasma, el 25 de marzo la Fuerza Aérea Ucraniana subrayó la caída en combate de uno de sus pilotos, el comandante Stepan Tarabalka, a quien condecoró como héroe de Ucrania, a título póstumo. Esta circunstancia hizo que las redes sociales y también medios sensacionalistas vincularan la existencia del fantasma con la muerte de este piloto. La complicidad de las fuentes oficiales ucranianas con el bulo se rompió el 30 de abril con el desmentido de la Fuerza Aérea. La guerra, la realidad y su amplificación. La historia bélica está repleta de relatos de hazañas individuales que fueron amplificadas por el discurso oficial, con la intención de ofrecer un aporte de moral a la población civil. Estas hazañas en ocasiones eran ciertas, en otras se alteraban para conseguir mayor impacto. El investigador Philip Stewart lo explica en un artículo de la revista Archivos Nacionales del Gobierno de Estados Unidos. En tiempos de guerra, la manipulación del pensamiento y de las emociones se considera esencial para conseguir altos niveles de moral. En 1944, el director William Wyler dirigió el documental El Memphis Belle, una historia de una fortaleza volante, para ensalzar a la tripulación del primer bombardeo en completar 25 misiones sin ser derribado durante la Segunda Guerra Mundial. El número de misiones que se atribuyó a este avión había sido conseguido por otro aparato unos días antes, pero el objetivo era crear un mito para el cine. Y Wyler había grabado sus imágenes, el Memphis Belle, y por eso se llevó la fama, como otras películas del momento. Esta producción contó con el apoyo del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, que pretendía incentivar la implicación en la Segunda Guerra Mundial de la población estadounidense. El libro Five Came Back y el documental que lo apoya revelan con enorme detalle tanto las verdades como las falsedades que grandes cineastas del momento utilizaron para construir estos mitos en Estados Unidos. Alrededor de 1940, otro ejemplo, el Museo de la Batalla de Stalingrado en la actual Volgogrado, Rusia, dedica un apartado especial al francotirador Vasily Zaitsev, que inspiró la película Enemigo a las puertas, y al que la web del museo atribuye la muerte de más de 300 nazis. Zaitsev existió y fue un tirador certero, pero su número real de víctimas fluctúa mucho en función de la fuente que se consulte. En cualquier caso, el gobierno de la Unión Soviética necesitaba héroes y Zaitsev fue el elegido para subir la moral de su población. En fin, hemos llegado al final del video. Si te ha gustado, dale like y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.